Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva jornada organizada de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en este caso denominada La Humanización de la Justicia, Experiencias en España. Y en este momento nos acompaña la disertante Beatriz Miranda Verdú, quien luego será presentado oportunamente por la doctora Taliercio. Mi nombre es Ariadna Popor, soy subsecretaria de Bienestar Estudiantil. Y les quería comentar para las personas que se conectan por primera vez la dinámica de las conferencias. Ustedes van a recibir un certificado de asistencia por estar participando en esta actividad, en el cual ustedes van a tener que completar un link de Google Form que estaremos remitiendo a lo largo de la conferencia, así que les pedimos que estén atentos y atentas al chat, que ahí vamos a enviarlo. Y las preguntas que le podrán hacer a la disertante serán a través del chat. No habrá preguntas a través de los micrófonos, así que cualquier consulta o duda se podrán contactar con el usuario secretario de Extensión, que es mi compañero Emiliano Heredia, quien estará hosteando esta actividad. Desde ya, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy y bueno, a muchísimas actividades, a las que los veo todos, casi siempre todos los lunes. Y le voy a ceder el micrófono a la doctora Taliercio, así hace la presentación pertinente de nuestra invitada de lujo de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Ariadna, Emiliano, mi queridísimo Fabio. Nuevamente un lunes de lujo, un lunes que les agradezco a todos y cada uno de ustedes que lunes a lunes nos están siguiendo con tanto cariño. De corazón les agradezco, saben que me emocionan. Y bueno, siempre queremos dar la excelencia en todos los aspectos y en todos los temas. Y a través de la doctora Rosana Rinesi me puse en contacto con la doctora Beatriz Miranda Verdú, una jueza española divina, activa, estudiosa, que es un lujo tenerla acá. Y mucho más cuando me entero de que nuestra querida Beatriz trabaja en lo que tanto luchamos nosotros, y ustedes lo saben permanentemente, lo estamos hablando, que es la humanización de nuestro derecho. Así que es un honor, Beatriz, que estés acá, es un honor. Yo voy a hacer una presentación breve tuya, por cuanto tu currículum es exquisito, riquísimo, enorme. Voy a poner los puntos que me parecieron, y espero que haya sido una buena elección, los más sobresalientes y que se refieren a tu titularidad actual. Es titular del juzgado de lo penal número 1 de Don Benito, Badajoz, España. Yo quiero aclarar acá un punto. No sé si ustedes recuerdan, mis queridos oyentes, cuando yo el año pasado recién había regresado de España, traje como novedad el hecho de que todo lo que era violencia sobre la mujer se trabajaba en España desde lo penal. Que para mí era una novedad porque acá en Argentina, como bien sabemos, se trabaja desde los juzgados de familia. Así que me parece riquísima la mirada de Beatriz desde el aspecto de lo que ella está trabajando, de lo que ella está haciendo día a día. Beatriz es máster universitario en investigación en ciencias sociales y jurídicas, máster coach programación neurolingüística, autora de varias publicaciones, de todas las que leí, las que más me han llegado, es una que dice, ¿sabe escuchar la judicatura? Y otra que dice, emociones, justicias y violencia de género. Y como broche, desde el año 2018, la doctora Verdú coordina la implementación del programa Educando de Justicia Igualitaria, diseñado específicamente por la Asociación de Mujeres Juezas de España. Es disertante a nivel nacional e internacional y hoy nos va a hablar sobre la humanización de la justicia, experiencia en España. Beatriz, toda esta audiencia a tu absoluta disposición. Éxitos y adelante con tu disertación. Gracias a todos por estar. Buenas tardes desde España. Aquí son las 9 de la noche aproximadamente, las 9:10. Las 9:10 de la noche. Saludos desde esta tierra donde es verano a esa otra tierra donde es invierno. Mi agradecimiento a la doctora Alicia Taliercio, a Rosana Rinesi, a la doctora Rosana Rinesi por este encuentro, por hacer posible este encuentro,
a la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora por hacerlo posible y a todas las personas que asisten en este día, que comparten este tiempo y el interés, porque si están aquí es porque les interesa este tema que vamos a abordar, que es el tema de la humanización de la justicia. Voy a compartir la pantalla para que podamos también darle una visión a esta humanización. Bien. Cuando yo preparaba esta charla, mm, pensaba en mi cabeza sobre humanizar la justicia, ¿no? Se humaniza la justicia, humanizamos la justicia, estamos humanizando la justicia, pero el utilizar el verbo gerundio era para mí como todavía estar en un proceso, ¿no? En un proceso además lento. Se habla de humanizar la justicia y no sé si es que no hemos enfocado bien la dirección o no hemos tenido en cuenta todos los elementos, pero parece que nos cuesta. Yo quiero empezar mi charla con una referencia a un gran humanista español, un gran pensador, también jurista, además es catedrático, porque ha fallecido, falleció en el año 2008, catedrático de antropología de la Universidad de Salamanca, filósofo, psicoanalista y también teólogo. Y quiero comenzar con una de sus citas, una de sus frases. Dice, hasta que nuestro existir se acabe, siempre pues podemos ir transformándonos en algo progresivamente mejor. En realidad, esta es una de las ideas del humanismo, ¿no? Que la persona, el ser humano, vaya a mejor, se convierta en algo mejor, un cambio positivo. Decía antes que cuando yo pensaba en el tema de esta charla, utilizaba un gerundio que no acababa de gustarme del todo, porque era como un proceso muy lento, ¿no? A la vez también es positivo porque implica dinamismo, y el dinamismo en el derecho y en la justicia creo que es muy positivo, porque entra aire nuevo. Pero junto a ese gerundio, yo quería fijar como un objetivo, porque al fijar el objetivo, el cerebro o la mente busca rutas directas para poner en marcha, para desplegar todos los recursos que la persona tiene, tanto los que conoce como los que no conoce, con la finalidad de conseguir ese objetivo. Por eso he decidido titular mi charla, mi intervención, Objetivo Justicia Humanista. Un objetivo en el que yo creo que lo primero que podemos hacer, y podemos hacerlo entre todas las personas que estamos aquí, por eso voy a compartir esta idea que yo tengo de la justicia humanista, es definir la justicia humanista. Hay que hacer una definición individual para poder conseguir ese objetivo. A lo mejor es un objetivo que es compartido por muchos y no lo sabemos, o cada uno tiene una idea de lo que es justicia humanista que luego puede completarse. Para fijarnos como objetivo esa justicia humanista hay que definirlo bien, hay que determinarlo, como digo, de forma individual y luego quizá con esa suma de las individualidades hacerlo de manera colectiva. Y hay que hacerlo también de forma medible, es decir, que sea comprobable. ¿Y cómo podríamos comprobar que la justicia es humanista? Pues muy fácilmente, a través de la propia ciudadanía que nos va a hacer llegar su voz sobre cómo está siendo tratada, cómo son tutelados sus derechos, si esa tutela judicial efectiva les está llegando en primera persona, si tienen alguna queja, si son escuchados o no, si tienen su lugar a la hora de venir a los juzgados. Un objetivo que tiene que ser además realista. Y yo me he preguntado, bueno, ¿depende de nosotros que alcancemos esa justicia humanista o estamos esperando a que sean los poderes públicos los que muevan todo, los que sean el motor de todo? Es necesario, obviamente, el cambio legislativo, porque sin cambio en las leyes, bueno, pues cuesta mucho más, pero también, como veremos y es mi intención, quizá tenemos más protagonismo del que, bueno, podemos pensar, ¿no? Yo he querido reflejar ese gerundio, ese proceso dinámico con este amasar el pan y luego también el resultado en el pan ya hecho, ¿no? Que es algo como un alimento humano, pues igual. La humanización de la justicia es alimento para el ser humano.
si nos paramos a pensar qué es humanizar la justicia, ahora, bueno, pues podremos entrar en un debate filosófico, ético también, ¿no? Sobre cómo hacer humana la justicia que está dirigida a personas. Me gustaría que me acompañasen en este pequeño y corto viaje por varias etapas que yo he, digamos, programado. He querido traer la visión de terceros, una visión crítica de otras personas, de otros profesionales del derecho, del ámbito universitario precisamente, para escucharles sobre qué piensan sobre la humanización de la justicia, qué ámbitos consideran que deben ser humanizados. También algunos avances en España en el ámbito penal que yo considero de interés para este objetivo que nos hemos marcado y que yo comparto, esa justicia humanista, compartir esos avances por si pueden aportar cosas para Argentina o si ya existen, también compartir ese enriquecimiento, ¿no? Bueno, pues qué consecuencias tiene si se aprecian las ventajas, los beneficios para la ciudadanía. Y una última ruta que podemos hacer individualmente. Esa referencia, bueno, depende de nosotros, es algo externo, tenemos algo que ver los propios profesionales del derecho en esa humanización de la justicia que parece que estamos esperando a que vengan de fuera para conseguirlo. Estas son, digamos, las tres etapas que yo he querido diseñar para compartirles en el día de hoy, en este corto, pero creo que intenso viaje. Yo me he planteado muchas veces qué es ser humanista, porque a mí me ha costado reconocerme como una humanista. Me ha costado, yo lo tenía dentro, pero me ha costado exteriorizarlo, porque verbalizar que uno es humanista, yo creo que cuesta, ¿no? Cuesta en el sentido de que uno tiene que pararse a pensar qué le importa del ser humano, dónde lo quiere ubicar, si lo quiere ubicar en el centro de su trabajo y de su profesión, si es el motor de todo aquello que hace, si quiere que sea, digamos, mejor esos cambios, como decía el profesor Sencillo, transformarnos en algo que es progresivamente mejor. Eso es ser humanista, pensar que el ser humano tiene grandeza dentro, convertirlo en el eje de todo aquello cuanto hacemos. Y humanizar la justicia es precisamente dotar de rasgos humanos aquello que es la justicia, que no es otra cosa que lo justo, ¿no? Entonces es como un juego de palabras que a mí me gusta manejar para que nos demos cuenta de que es necesario, o sea, es que es como el sentido natural, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Está en nuestras manos, somos aplicadores de la ley, interpretadores de la ley, prestadores de servicios, como la abogacía, también profesores de derecho de todas las ramas. ¿Cómo humanizamos la justicia? ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno individualmente? Y vuelvo a la pregunta, ¿de quién depende? Este objetivo, ¿de quién depende? Si somos un sistema, la justicia es un sistema, creo que convendrán conmigo, y esta es una idea que yo creo que ya está muy clara, en que la justicia es un sistema que tiene muchos elementos, como son, bueno, el derecho, las normas, las leyes, sus rangos jerárquicos, todo el conjunto normativo, el ordenamiento jurídico de cada país, los recursos tecnológicos. Hoy día, bueno, pues estamos compartiendo este tiempo y esta charla gracias a los avances tecnológicos. El expediente digitalizado forma parte también de esos recursos tecnológicos, el patrimonio, los edificios, las sedes judiciales, las sedes de otras instituciones que están conectadas con la justicia, como son los centros penitenciarios, los servicios de gestión de penas, las oficinas de atención a las víctimas, las dependencias donde el Instituto, por ejemplo, de Medicina Legal, los forenses atienden a las víctimas, a los perjudicados, a las personas que son acusadas. Bueno, todo ese patrimonio forma parte del sistema justicia, el material, los recursos humanos y la ciudadanía como destinataria. Los recursos humanos que, bueno, abogacía, judicatura, fiscalía, forensía, no quiero olvidarme de ningún grupo, los peritajes, todos los que llevan a cabo peritos, sea de tipo psicológico o bien de otra disciplina, como digo, todos los operadores jurídicos que formamos parte de este sistema y que además compartimos muchos de los principios de lo que es la teoría general de sistema.
Yo he destacado o quiero destacar aquí solamente 3 que me parecen importantes. Las partes de un sistema no pueden comprenderse si se considera en forma aislada. Efectivamente, las leyes no se entienden sin sus destinatarios, que somos las personas. Voy a cambiar la visión porque no me permite ver la diapositiva completa. Decía que no podemos entender el sistema sin tener en cuenta a todos los elementos. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes y hay una interacción entre los distintos elementos del sistema. Es decir, no se entienden unos sin otros y además es necesaria la interacción de unos con otros. Pero yo destacaría, aun siendo esto así, que hay un elemento principal o protagonista, que es el que se refiere al capital humano. El capital humano que hace posible que el derecho se aplique, que el derecho se interprete, que la tutela judicial efectiva se ponga en marcha, que llegue a la ciudadanía, que se pongan en funcionamiento los recursos tecnológicos, que el patrimonio sea bien gestionado, su utilización. Todo eso requiere un capital humano que, digamos, se erige en principal o protagonista. Por eso, conecto con lo anterior, es tan necesario que la justicia siga siendo humanista porque el elemento humano es el elemento clave en nuestro trabajo y en el servicio que prestamos. Decía que una de las etapas o una de las estaciones que yo había previsto era cómo nos ven los demás, cuál es la crítica. Siempre hay que tener una visión crítica y si es de tercero, yo creo que aporta y enriquece. Y yo he querido traer aquí la visión de un catedrático precisamente de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, en España, Jordi Nieva Fenol, que trabaja también por la humanización de la justicia y él precisamente tiene escrito un artículo sobre este tema, la humanización de la justicia, donde destaca 3 grandes puntos donde considera él que es necesario trabajar, ¿no? Porque ve que hay deficiencias, que hay carencias o hace directamente una crítica. Y yo la quiero exponer aquí porque es compartida y me gustaría después, si hay posibilidad en el turno de pregunta o de intercambio, conocer la opinión también de la situación o conocer la situación que existe en Argentina, ¿no? Jordi Nieva Fenol dice, bueno, es que están deshumanizadas las instalaciones judiciales. Es verdad que se crean nuevos palacios de justicia, pero falta una dotación presupuestaria para que tengamos unas instalaciones judiciales dignas donde, bueno, pues abogados, procuradores, fiscales tengan su espacio, ciudadanos, víctimas y presuntos agresores tengan su espacio donde no se crucen, donde puedan tener intimidad, una dependencia donde la víctima puede estar tranquila declarando, donde no se crucen en los pasillos con esas incomodidades, los testigos que a lo mejor necesitan protección. Deshumanización de las instalaciones, dice el catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva, pero también deshumanización de la sala de vistas, un excesivo formalismo, dice él. Es la visión crítica de un espectador que considera que hay un excesivo formalismo, que en los tiempos actuales carece de sentido que haya una elevación de estrados porque considera que el principio de autoridad debería venir ya otorgado directamente por la sociedad sin necesidad de que haya esa diferenciación. La ciudadanía debe respetar a la justicia porque sí, porque es un servicio público, porque el principio de autoridad, bueno, pues ya lo viene otorgado por la propia Constitución y por el principio de legalidad y no es necesario ese formalismo que lo que hace es alejarnos de los ciudadanos, de la ciudadana. Y un tercer punto en el que yo tengo un especial interés, que es la inadecuación de las formas y del vocabulario judicial. La ciudadanía no entiende el lenguaje jurídico procesal, tampoco entiende el lenguaje del derecho material. Es cierto que los profesionales jurídicos debemos conocer y trabajar, estudiar el lenguaje de las instituciones jurídicas, trabajar el derecho material y trabajar el derecho procesal, pero no podemos olvidar
que los destinatarios, como decía antes, los destinatarios de la justicia, de la tutela judicial efectiva, que son los ciudadanos, es la ciudadanía. Por lo tanto, deben entender de qué se está tratando, deben entender porque son sus derechos los que se están ventilando y sus obligaciones. Una justicia comprensible permite también un cumplimiento eficaz de una condena y el ejercicio de los derechos. Sobre este tema volveré en un momento posterior. La segunda estación, pues son los avances en España en el ámbito penal. Algunos de los avances, los que a mí me han parecido más relevantes para compartirles en el día de hoy. La Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la Guía de Buenas Prácticas para la Toma de Declaración de Víctimas de Violencia de Género, la reinterpretación que ha hecho el Tribunal Supremo o ampliación de interpretación a la última palabra de la persona acusada al finalizar el juicio oral y, como no, la justicia terapéutica y la justicia restaurativa, que considero un elemento y pieza clave para que bueno, pues se consiga esa humanización de la justicia. Comenzando por la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, este es un documento en el que se recogen una serie de derechos para la ciudadanía, derechos que va a poder hacer valer ante la justicia, y esta carta lo que hace es, digamos, separarlo por bloques. Yo he destacado o quiero destacar 3 que me parecen importantes. Todos son importantes, pero tenía que elegir y he elegido 3. Una justicia comprensible, que se comprenda, el derecho a comprender qué está pasando en el juzgado, qué está pasando con mis derechos y mis obligaciones. Y la Carta de los Derechos de los Ciudadanos recoge, por ejemplo, los que yo voy a mencionar. Derecho a que las notificaciones, las citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles. ¿Por qué? Porque si emplazamos a una persona, le citamos para juicio, muchas veces vienen y no saben para qué le hemos llamado, o a veces no vienen porque no entienden. Notificarle una resolución judicial para que conozca bueno, su contenido, el derecho a recurrirla, cuándo puede hacerlo, si puede llamar a un abogado, el requerimiento para cumplir una pena, que esos actos de comunicación sean sencillos en su redacción y comprensibles. Derecho del ciudadano a que en las vistas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, pues sea comprensible para los ciudadanos que no sean especialistas en derecho, correspondiéndonos a jueces, juezas y a magistrados y magistradas, la judicatura, velar por este derecho. Somos conocedores del derecho, del lenguaje jurídico, no vamos a perder categoría ni cualificación por el hecho de aterrizar el lenguaje para que la persona que está delante de nosotros pueda comprender lo que decimos oralmente y en la redacción de los documentos judiciales, como ahora después comentaré. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y las demás resoluciones judiciales se redacten de forma tal que sean comprensibles tanto en la sintaxis como en la estructura, sin perjuicio de su rigor técnico, y especialmente en aquellos procedimientos donde no es necesario ni obligatorio acudir con un abogado o abogada o con un procurador o procuradora. Derecho a disponer gratuitamente de formularios para ejercer sus derechos ante los tribunales. La justicia comprensible me parece clave a la hora de humanizar la justicia. Se ha producido un avance en este sentido. En el Ministerio de Justicia de España se ha creado en junio de este año la Comisión para la Claridad y Modernización del Lenguaje Jurídico. Es un objetivo, modernizar el lenguaje jurídico, hacerlo más sencillo, simplificarlo. Y existe ya una guía de redacción clara, una guía que persigue garantizar el derecho a entender, el derecho de la ciudadanía a entender. Da claves para redactar documentos judiciales eficaces y para un uso de un lenguaje más inclusivo e igualitario. Y yo quería destacar en este sentido 3 aspectos, porque la guía es extensa y tiene mucho detalle, pero sí quería destacar que persigue aproximar los documentos a sus destinatarios como si fuese un diálogo amable y formal, que me ha parecido muy interesante y necesario. Destaca que el jurista pues, va a seguir trabajando con precisión y con rigor técnico,
y la necesidad de clarificar la terminología. El texto hace propuestas alternativas sobre el uso de distintos elementos de gramática, sintaxis, por ejemplo, el uso de la negrita para que la persona pueda rápidamente captar información en el texto y sobre todo clarificar los conceptos jurídicos para que la persona sepa de lo que se le está hablando en una resolución judicial que tiene que cumplir o que vela o tutela un derecho y también en la propia sede, en las propias comparecencias orales. La Carta también habla de una justicia atenta con el ciudadano, atentos con la ciudadanía cuando prestamos los servicios. Y aquí incluye, por ejemplo, el derecho a ser atendido de forma respetuosa, adaptada a las circunstancias psicológicas, sociales y culturales, porque no todo el mundo tiene las mismas circunstancias y por lo tanto hay que adaptarse para hacerle el servicio pues, más cercano. Celebración de actuaciones con puntualidad, en la medida de lo posible, porque sabemos que hay sobrecarga en los órganos judiciales, un exceso de trabajo y muchas veces es difícil, por no decir imposible, celebrar las vistas con puntualidad, pero la intención es lo que vale. Protección adecuada a los testigos, conocer la identidad y la categoría de la autoridad o funcionario que le atiende, saber quién te está atendiendo para poder dirigirte, poder preguntar, salvo causa justificada en procesos criminales. Derecho a ser atendido personalmente por el juez o la jueza o el letrado de la administración aquí en España sobre incidencias que están relacionadas con su asunto o con el propio funcionamiento del órgano judicial. El derecho a preguntar cómo va mi asunto, cómo funciona, quién me ha atendido, a quién puedo preguntar. Y también el tercer bloque que yo quería destacar era la relación de confianza con los abogados, con las abogadas y los procuradores. El derecho a denunciar ante los colegios de la abogacía y la procuraduría si existe alguna conducta que sea contraria a la deontología profesional y conocer el resultado de esa denuncia. Conocer si el abogado o la abogada ha sido sancionado o sancionada por alguna actuación disciplinaria. El riguroso secreto profesional, conocer el coste aproximado de la intervención, el derecho a obtener información precisa y detallada sobre el estado del procedimiento y las resoluciones que se dicten. Y yo añadiría la viabilidad de la pretensión que está pasando, porque en muchas ocasiones la persona entra, por ejemplo, a un juicio con conformidad penal y no le queda claro del todo, al menos luego se ha comprobado que ha habido una falta de comunicación o no ha sido del todo clara esa comunicación entre el profesional y el cliente a la hora de explicar esa conformidad. ¿Qué eficacia tiene esta carta? Pues es vinculante para todos los operadores jurídicos y los ciudadanos, la ciudadanía puede exigirnos su cumplimiento. Por lo tanto, es importante conocerla y conocer los derechos y las obligaciones que tiene cada parte, digamos, ¿no? El segundo avance que yo quería mencionar es la guía de buenas prácticas para la toma de declaraciones de víctimas de violencia de género, que ha sido elaborada por el grupo de expertas y expertos del Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia doméstica y de violencia de género. Las ideas básicas que han presidido la elaboración de esta ley las recojo aquí. Informar a las víctimas sobre cuáles son sus derechos, contemplar el concepto de victimización secundaria, es decir, cuáles son las consecuencias psicológicas, sociales, económicas que tienen para una víctima entrar en el mecanismo, en el túnel judicial que yo llamo, para defenderse, para activar y proteger sus derechos. No puede tratarse a las víctimas haciéndolas sentir culpables de denunciar, culpables de defender o tutelar o querer tutelar esos derechos, de buscar protección, porque eso genera una pérdida de confianza en el sistema. No someterlas a un peregrinaje judicial muchas veces en soledad, ese túnel que yo he tenido siempre en mi mente, ¿no? Entras en lo que es el túnel judicial y bueno, es un proceso largo en el que además muchas veces se encuentran las víctimas solas. No al maltrato institucional, muchas veces también hay insensibilidad del sistema legal e indiferencia de los poderes públicos, pero también tener en cuenta que una buena organización judicial pues favorece tanto a la víctima como al victimario. Ese cumplimiento de derechos que mencionaba antes en esos tres bloques pues también repercute en un buen trato
tanto a la víctima como al victimario, y la participación de la víctima también en la fase de ejecución de la condena. La guía recoge distintos derechos, distinguiendo si es la fase de investigación del delito, la fase de enjuiciamiento y la fase de ejecución de condena. Por mencionar algunos, por ejemplo, el derecho de las víctimas a no contestar preguntas relativas a su vida privada, a que no se le hagan preguntas que le hagan sentirse culpable de ser víctima, a no declarar en el acto del juicio, a la protección, a estar informadas de qué medidas pueden solicitar para sí mismas, para sus hijos y su familia, el derecho a participar en la ejecución, a estar al tanto, digamos, ¿no?, de qué penas tiene que cumplir, cuando entra en prisión, cuando sale, a facilitar información de la situación que tenga o que conozca de la persona que tiene que cumplir la condena, participar activamente en la ejecución de condena, que sea escuchada. Otro avance que considero relevante es el derecho a la última palabra en el juicio penal, bueno, un derecho que obviamente está recogido legalmente, pero que ha, entiendo, reinterpretado o ha ampliado la interpretación el Tribunal Supremo mediante la sentencia 659/2021 de 6 de septiembre, porque aquí, en este pronunciamiento, el Tribunal Supremo Español viene a decir: bueno, la persona que tiene derecho a decir la última palabra en el juicio cuando ya se han practicado las pruebas tiene una auténtica posibilidad de autodefenderse, hasta el punto de que puede ampliar los argumentos defensivos de su propia defensa. Aquello que no haya dicho el letrado o la letrada puede aportarlos, puede manifestar, puede aportar datos que permitan dictar una resolución, lo que a su entender sea una resolución justa de acuerdo con el examen de todas las pruebas. Con límites, sí, con limitaciones, pero en este sentido se reconoce el derecho a transmitir al tribunal aquello que considere de interés, aunque no lo haya dicho, que eso, ahí me parece que está el avance, aunque no lo haya dicho su abogado como argumento defensivo, puede hacerlo la persona que está acusada. Y, bueno, el último elemento, la justicia restaurativa y terapéutica. Esa protección, ese cuidado a la víctima en la terapia, digamos, en la justicia terapéutica, que es la parte que viene después, ¿no?, la fase final, no solo la prevención. En el caso, habíamos hablado en un momento anterior, antes de entrar a iniciar la conferencia, hablábamos de manera distendida de la necesidad de la prevención, pero también acompañar a la víctima en todo el proceso y en la fase final. La terapia para la víctima, pero también para el victimario. La violencia de género requiere también un tratamiento terapéutico que ponga fin a este tipo de comportamientos, y en España se ponen en marcha distintos tratamientos con un enfoque actualmente psicoeducativo, que yo considero que es necesario avanzar a un tratamiento más amplio que permita a la persona, digamos, revisarse a sí misma más allá de los patrones culturales que ha adquirido. Y en España, como digo, se está siguiendo este programa psicoeducativo con buenos resultados, porque se trabaja el control de la ira, los patrones machistas, el control de las emociones. Y las propias personas condenadas que han sido sometidas a este tratamiento lo valoran positivamente y con un punto de transformación que creo que es importante barajar, ¿no?, y valorar en la erradicación de la violencia de género. Y también las suspensiones de las condenas, las suspensiones de la ejecución de penas de prisión, una posibilidad contemplada en el Código Penal español, sometida con posibilidad de someterse a determinadas condiciones, como es precisamente, bueno, pues tratamientos de deshabituación, tratamientos terapéuticos. Yo insisto mucho en la terapia porque realmente es donde creo que va a estar el cambio comportamental en muchos casos de las personas que delinquen, el examen de sí mismo sobre ese comportamiento y que lo ha generado. Por eso yo soy partidaria firme de esos tratamientos terapéuticos en el ámbito de la delincuencia. Y como última etapa de este viaje, ¿qué podemos hacer? Hablaba al principio de la importancia del capital humano, de
la concepción de la justicia como un sistema en el que hay elementos interdependientes que interaccionan, y decía al principio que el objetivo de una justicia humanista a lo mejor no se ha conseguido todavía porque o erramos en el enfoque de dirección o no tenemos en cuenta a todos los elementos, y uno de los elementos somos nosotros mismos, somos las personas que hacemos posible la prestación de este servicio llamado justicia. Y yo apuesto firmemente por un cambio a nivel personal, ¿no? Una transformación individual, y considero que hay, digamos, varias claves que permitirían dar un paso más en la humanización de la justicia. La formación integral. El derecho necesita de otras disciplinas para enriquecerse, como puede ser y debe ser la psicología, porque tratamos al final con comportamiento de personas y necesitamos conocimientos psicológicos, de psicología social y a otro nivel, ¿no? La psicología tiene variadas ramas que creo que combina muy bien con el derecho. Habilidades de comunicación y conocimiento de lingüística, precisamente para aterrizar el lenguaje jurídico y técnico procesal y hacerlo pues, más accesible para que esa justicia sea comprensible y se pueda garantizar el derecho a comprender. También creo que podemos ser traductores de nuestra propia lengua y de nuestro propio dialecto jurídico. No significa que tengamos que perder los conocimientos lingüísticos en materia jurídica, sino que seamos como bilingües, que podamos traducir a la ciudadanía también en un lenguaje sencillo y llano, y para eso creo que es importante adquirir habilidades de comunicación y conocimiento en lingüística ya desde la universidad, cuando estamos estudiando en la Facultad de Derecho. Formación humanística para comprender, bueno, qué ha sido el ser humano, conocimiento de antropología, qué ha sido, cómo se ha comportado, para entender al ser humano en toda su dimensión y dignidad, porque nos va a permitir avanzar en ese objetivo. Y obviamente formación en inteligencia emocional, una educación emocional que nos permita conocer nuestras emociones, conocerlas para gestionarlas al mismo tiempo que trabajamos en la prestación del servicio, y conocer y reconocer las del otro, que también nos permitirá pues, empatizar, ponernos en la piel del otro, entender su mirada y ampliar la perspectiva. Esos son los campos que yo entiendo y el horizonte en el que yo creo que debe mirar también más allá, ¿no? Ampliar el horizonte, no solamente lo jurídico, lo normativo, las leyes, sino realmente, si queremos humanizar la justicia, hay que ampliar el horizonte e integrar estas disciplinas. Y quería finalizar con una frase de otro humanista que considero grande, que es Nelson Mandela, que enlaza con la frase inicial del profesor Luis Sencillo, ese gran pensador español. Nelson Mandela dijo que no hay nada como volver a un lugar que parece no haber cambiado para descubrir en qué cosas has cambiado tú mismo. Pues a mí me gustaría que volviésemos a los edificios judiciales, que volviésemos a la justicia, a esas sedes, a esos órganos judiciales, a esos despachos de abogados, a esas facultades, descubriendo que en realidad a lo mejor las paredes, los muros no han cambiado, pero sí hemos cambiado cada uno de nosotros y de nosotras, haciendo posible esa humanización. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, realmente maravillosa tu exposición. Yo no sé si pudiéramos salir ahora del PowerPoint para poder Sí, vernos todos. sí. Y ahí está. Eh, Me gustaría ver si, Emiliano, si hay alguna pregunta, pero me atrevo a hacerte una de mi parte, porque lo que tú has dicho realmente es lo que de corazón he tratado de practicar en todos mis años en la justicia. Eh, y de mi parte he obtenido muy buenos resultados. Eh, Sinceramente, yo he sentido empatía y he podido escuchar a la gente y hacer sentencias en lenguaje sencillo, sin por eso apartarme de lo que es el fondo ni la forma de nuestro derecho.
Me gustaría saber a vos, a ti, ¿cómo te ha dado resultado esto que estás manifestando? Pues con resultados muy positivos, porque la gente, aunque le transmitamos una condena, si se le transmite escuchando a la persona con un lenguaje claro, sencillo, que la persona sienta que lo estás teniendo en consideración como ser humano, la persona se marcha del juzgado de otra manera. Se marcha del juzgado de otra manera. Y creo que es clave, incluso para cumplimiento de condenas. La persona se siente escuchada, se siente atendida y se siente tratada bien, tratada como una persona. Entonces, sí, he tenido, la verdad, muy buenos resultados. Lo noto, lo percibo en la gente, lo agradece, lo dice. La gente lo dice. Por eso yo hablaba de ese objetivo medible y comprobable, que la forma de comprobar que la justicia se convierte ya en humanista es que es la propia ciudadanía que lo va a exteriorizar, ¿no? De muchas maneras, con lenguaje verbal, con lenguaje no verbal, a veces una mirada, un agradecimiento, un asentimiento, hay muchas formas de expresar la gratitud, ¿no? Y de reconocer que la otra persona te está reconociendo. También hay eso, ¿no? La justicia requiere también reconocer al otro. Hermoso y es absolutamente cierto. Y dime, esto que tú llevas adelante, ¿otros juzgados también lo hacen? Yo quiero creer que sí, claro que sí. Quiero creer que vamos en ese camino. Bueno, así debe ser una construcción cotidiana y que esta necesidad de humanizar el derecho, que es tan importante y tan trascendente, con pautas que no son tan complejas, pero que son lo que tiene que haber una efectiva aplicación. Sería interesantísimo que esto replicara mundialmente, si fuera posible, ¿no? Replicara mundialmente. Ojalá sea así. Antes de despedirte, quiero pasarle la palabra a Emiliano a ver si hay preguntas al respecto. Hay muchos agradecimientos, ¿no? Directamente a Beatriz. Y acá hay una pregunta, la puedo leer, dice, de Luciano. ¿Qué contribución extrae a cuanto a la humanización de la justicia de parte de los denominados juzgados de proximidad? La leí directamente como estaba. No sé si se entendió. ¿A qué se refiere con los juzgados de proximidad? Claro. Ahí a Luciano, a ver si podemos volver a preguntar a qué te referís, a los juzgados de proximidad. A ver si vuelvo a escribir. Muchos agradecimientos, agradezco la exposición, muchas gracias. Ha sido un placer. Excelente, Ha sido un una placer. formación integral. ¿Qué resultados le da la justicia terapéutica? Pues yo creo que están por explorar todavía. Es lo bueno, es lo bueno. La justicia terapéutica yo creo que necesita un cambio y transformación y también está por explorar el margen judicial. Es decir, los jueces tratamos con personas. No somos psicólogos, pero eso no implica que no debamos conocer, que no debamos tener conocimiento de psicología. Y para empezar, para leer un informe de un psicólogo para conocer de qué trastornos se está hablando, qué medida, por ejemplo, de libertad vigilada es más recomendable, tener criterio propio para, junto con el experto, ¿no? Pero también poder decidir con criterio propio y a la hora de entablar conversación con la persona también tener conocimientos para poder hacerlo. Creo que es un campo que tiene un margen de exploración bastante interesante, la verdad, y positivo a mi entender. Yo estoy totalmente de acuerdo de que para ser juzgados jueces de familia, acá porque es eso el que lleva la temática de, por ejemplo, la violencia, es necesario una especialización en donde haya conocimientos de psicología y de sociología, Sí, porque son las pautas que vos, por más que un juzgado de familia, por ejemplo, nosotros tengamos un equipo técnico que colabore interdisciplinariamente, también uno tiene que tener
esa base elemental para tener una verdadera empatía con aquel que tenés frente a vos y que es la persona o es la víctima o es el victimario a quien debemos tratar con dignidad, tanto a uno como al otro, pero fundamentalmente, por supuesto, a la víctima. Que hoy eso no ocurre porque me gustó mucho, como vos decís, ese túnel, que es verdad, ese pasar a la persona de un lugar a otro, hace que muchas veces se olviden de la denuncia que quieren llevar adelante o la dejen de lado por ese, perdón la palabra que voy a utilizar, por ese manoseo de pasarlo, de excluirlo de un lugar hacia el otro y no escucharlos adecuadamente en su primera faceta. Porque esa víctima que se atrevió a dar ese primer paso, obligatoriamente todos y cada uno los que componemos el Poder Judicial o cualquier Carlito, lo poder envió 31. relacionado, nosotros tenemos obligatoriamente que estar escuchándolos como corresponde, que no siempre ocurre, lamentablemente. Bueno, perdón, Emiliano, ¿hay alguna otra pregunta? No, esa era la última y bueno, excelente tema, felicitaciones, todo agradecimiento. Beatriz, es impresionante los agradecimientos y las felicitaciones a tu charla. Bueno, yo te Gracias. agradezco infinitamente, infinitamente. Y si me permitís, ahora que gracias a Roxana te he conocido y he entablado, te vamos a seguir invitando para otras disertaciones. Así que vete preparando para próximas disertaciones y para ricos intercambios entre España y Argentina, que Será un placer. con tanto amor lo hacemos. Gracias, Beatriz, desde el fondo de Muchísimas mi gracias. corazón. Gracias a todas vos. las personas que han asistido y gracias a la facultad, a Alicia y Rosana por invitarme. Ha sido un auténtico placer compartir Gracias. sobre este tema. Gracias, gracias. Y bueno, como hago todos los lunes al finalizar de una disertante, como lo hice el lunes pasado presentándote a ti, hoy voy a presentar a quien va a venir el próximo lunes. Y la verdad que mientras intercambiamos ideas entre los distintos miembros del Instituto de Derecho de Familia, hay un tema que preocupa mucho, que es el de los alimentos. Un tema que acá en Argentina es terrible. En todas sus distintas etapas, el juicio por alimentos, pero fundamentalmente en cuanto a su efectivo cumplimiento. Y por suerte estamos teniendo muchos fallos muy enriquecedores al respecto, que uno de los miembros de nuestro querido Instituto de Familia los ha estudiado a fondo y que es por parte de la doctora Claudia Medina, que es egresada de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, hace años miembro de nuestro instituto, nuestra querida Claudia, y que tiene un título de posgrado de la Universidad Kennedy, justamente en Derecho de Familia, Niños, Niñas y Adolescentes. Y el tema que nos va a traer el próximo lunes, a los que todos invito de corazón a que participen, es alimentos, pero especialmente las medidas ante su incumplimiento. Así que, queridos míos, los espero con el cariño, el amor de siempre, que nos reunamos el lunes próximo a las 16 horas con la colega Claudia Medina y intercambiemos ideas en esta otra temática tan enriquecedora también. Gracias por estar. Saben cuánto los quiero y les mando este beso desde el fondo de mi corazón. Que sigan muy bien. Hasta el lunes. Hasta siempre, Beatriz. Hasta siempre. Adiós, adiós desde España. Adiós. Adiós.